El liberalismo es una ideología que surge desde el siglo XVII y tiene gran importancia en el siglo XIX. Esta ideología tiene dos vertientes. Liberalismo político. Ideología propuesta por Diderot, Montesquieu, Rousseau y Voltaire en Francia e Inglaterra. Surge de la época de la Ilustración. Propone un nuevo modelo político que separa el poder en tres: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Establece leyes y derechos individuales para el beneficio del pueblo. Busca la soberanía nacional y la democracia, es decir, que el poder resida en el pueblo y que pueda elegir a su gobernante. Promueve la libertad, la tolerancia y la igualdad ante la ley. Liberalismo económico. Es un pensamiento económico por Adam Smith y David Ricardo en Inglaterra, siglo XVIII. Sus libros más significativos de esta ideología son Teoría de los sentimientos morales y Las riquezas de las naciones. Fundamenta el capitalismo, destaca la producción en serie, la libre competencia, la no intervención del Estado en el comercio y el progreso económico en la sociedad. Esta ideología se caracteriza por la división del trabajo entre el capitalista y los artesanos, la producción industrial como fuente de capital y la ley de la oferta y la demanda. El conservadurismo surge después de la Revolución Francesa en Europa. Se caracteriza por defender la fe ante la razón, la tradición ante la experiencia, la jerarquía ante la igualdad y la continuidad de la monarquía absolutista. Busca el equilibrio y se opone a los cambios. El nacionalismo es una ideología que surgió a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Fundamenta sus ideas en la creencia de que existen características comunes entre individuos como las costumbres, el idioma, intereses y creencias, y también se basa en el sentido de afecto y pertenencia a la nación. La Revolución Francesa fue un movimiento armado por el tercer estado o plebeyos debido a la crisis económica y escasez de alimentos del país. En mayo de 1789 se reúnen los Estados Generales para buscar una solución a la crisis. Después el tercer estado se reúne en la Asamblea General Constituyente y hacen el juramento de pelota, que es un compromiso de unión. Durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 a 1792 ocurre la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Hay una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se promulga la Constitución de 1791. En el periodo de la Convención Nacional de 1792 a 1795 se derroca a la monarquía y se proclama una república. El rey Luis XVI es decapitado y Maximiliano Robespierre instaura la dictadura del terror con un golpe de estado, pero poco después es guillotinado. En la etapa del Directorio, de 1795 a 1799, el poder queda en manos de 5 miembros de la burguesía. Es un gobierno corrupto y Napoleón Bonaparte, un estratega militar, logra derrocarlos y comienza su imperio. La ideología que se relaciona con este hecho es el liberalismo político, ya que el tercer estado quería la libertad y un mayor beneficio frente al sistema monárquico. Las causas de esta revolución fue el descontento de los campesinos por la crisis económica, altos impuestos y la escasez de alimentos. Una de las consecuencias geopolíticas fue la separación de Iglesia-Estado y las guerras que Napoleón enfrentó contra la coalición europea. El Congreso de Viena es una reunión llevada a cabo en la capital del Imperio Austriaco por el canciller Clemens Wenzel von Metternich, en la que los monarcas de las potencias europeas se reunieron para restaurar el desorden que había hecho Napoleón Bonaparte. La ideología que se relaciona con este evento es el conservadurismo, ya que los monarcas vuelven a establecer su reinado y quieren erradicar las ideas liberales. La causa del Congreso de Viena es el imperio de Napoleón Bonaparte, ya que modificó la geografía del continente europeo. La consecuencia fue un cambio geopolítico a gran escala, ya que los monarcas se anexaron países y fortalecieron su imperio. Alemania es unificada por el Estado de Prusia dirigida por Otto von Bismarck. Prusia en poco tiempo conquistó a los reinos vecinos y así unificando Alemania como una monarquía constitucional en 1871, estableciendo a Guillermo I de Prusia como monarca. La ideología que se presenta en este acontecimiento es la del nacionalismo, ya que creen que existen características comunes entre individuos como las costumbres, el idioma, intereses y creencias y buscan lo mejor para la nación.
Las causas de este conflicto son el esparcimiento de las ideas nacionalistas por las guerras napoleónicas. Las consecuencias tuvieron como efecto un fenómeno geopolítico evidente, ya que el mapa de Europa se modificó. Ya no eran los 38 reinos, ahora era Alemania. Independencia de las 13 colonias. Proceso revolucionario que se gestó en América del Norte, encabezado por los habitantes de las 13 colonias inglesas. Las causas de este conflicto se ocasionaron por Inglaterra, que atravesaba una serie de crisis económicas a raíz de la guerra contra Francia. Por ello, el Parlamento impuso el aumento de unos impuestos que acabaron desencadenando la revolución. Los colonos fueron dirigidos por Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y otros. La ideología que se presentó en este proceso fue el liberalismo, ya que los habitantes de las 13 colonias querían total independencia de la corona inglesa, y con ello formaron una nueva nación en 1776, Estados Unidos de Norteamérica. Las consecuencias geopolíticas fueron la liberación del dominio inglés. Su independencia fue un ejemplo para toda Hispanoamérica. También, poco a poco, fue formando un modelo económico capitalista que influyó a varios países. Guerra de Secesión. Conflicto armado de 1861 a 1865 en Estados Unidos entre los estados del norte y del sur. El norte peleaba por la igualdad y el sur peleaba por mantener el esclavismo. Esta guerra fue la más larga y sangrienta del siglo XIX, en la que se emplearon las más modernas armas de guerra. Este suceso lo relacionamos con la ideología del conservadurismo, ya que los del sur, o mejor llamados confederados, querían mantener a los esclavos y se oponían al cambio. Las causas de este conflicto fueron los desacuerdos que tenían el norte con el sur con respecto a la esclavitud. Las consecuencias de este fueron la abolición de la esclavitud, avances en armas y un acelerado desarrollo económico. Anexión de Texas. Desde tiempos del virreinato, el gobierno español había dado permisos para que inmigrantes de Estados Unidos se establecieran en Texas y cada vez fueron más norteamericanos que mexicanos. El 7 de noviembre de 1835 se hace la primera declaración de independencia y poco tiempo después los tejanos se apoderaron del Álamo y de San Jacinto de Béjar. Santa Anna lucha el 21 de abril de 1836 cerca del río San Jacinto contra las tropas de Samuel Houston. Es derrotado definitivamente y por el temor de ser fusilado reconoce la independencia de Texas. En los tratados de Velasco se gestiona la paz y se llega a un acuerdo sobre los límites de México. Fue hasta 1845 que Estados Unidos decretó la anexión de Texas. Este hecho está relacionado con el nacionalismo porque eran más los habitantes que hablaban inglés y compartían más características norteamericanas que mexicanas. Además, fue un pretexto para que Estados Unidos se expandiera cada vez más. El problema inició cuando los tejanos no estaban de acuerdo con el centralismo como forma de gobierno de México. Las consecuencias geopolíticas son claras. Se perdió el territorio de Texas, el límite de la frontera con Estados Unidos se estableció en el Río Bravo y se modificó la geografía del país. La independencia de México inicia el 16 de septiembre de 1810 y termina el 27 de septiembre de 1821. Se divide en 4 etapas: iniciación, organización, resistencia y consumación. La etapa de iniciación es dirigida por Miguel Hidalgo, en donde este personaje invita al pueblo mexicano a combatir contra los españoles hasta que es fusilado. Después de esto, José María Morelos y Pavón continúa con la independencia. A este proceso se le llama organización. Es donde se plantean claros objetivos y se toma en cuenta la independencia como principal motivación del movimiento. Luego Vicente Guerrero junto con Guadalupe Victoria lideran la etapa conocida como Resistencia, en la que las fuerzas apenas resistían. Después de esto, Vicente Guerrero e Iturbide, con el abrazo de Acatempan, consuman la independencia y entran victoriosos a la Ciudad de México como el ejército trigarante. La independencia de México está relacionada con la ideología del liberalismo político, ya que el pueblo mexicano exige la libertad de la corona española. Las causas de este suceso fueron el maltrato y la explotación del pueblo mexicano por parte de los españoles. Los criollos lideraron este conflicto. Las consecuencias geopolíticas de este acontecimiento fueron que México se vuelve un territorio independiente y ya no pertenece más a la corona española.
El Segundo Imperio Mexicano inicia en 1864 y es una etapa en la cual México está gobernado por Francia y los franceses establecen a Maximiliano de Habsburgo de Austria como emperador de México. Los liberales no quieren a Maximiliano porque es demasiado conservador, y los conservadores comienzan a tener problemas con Maximiliano porque tiene ideas muy liberales e incluso aprecia la Constitución de 1857. El periodo termina cuando Juárez logra vencer las tropas francesas y a los conservadores que los apoyaban y manda a fusilar a Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas en 1867. Las causas del Segundo Imperio Mexicano fue la Segunda Intervención Francesa, y este hecho está relacionado con el conservadurismo, ya que se vuelve a establecer un sistema monárquico. La consecuencia geopolítica fue que Francia, al invadir México, obtuvo el poder y dominio de este país. La segunda intervención francesa ocurre en 1862, ordenada por Napoleón III a petición de los conservadores, después de perder ante los liberales y con motivo también de cobrar la deuda externa. Su verdadero propósito era expandir el imperio francés y tener un punto de entrada a la potencia norteamericana. En este conflicto destaca la Batalla de Puebla, en donde las tropas mexicanas vencieron a las francesas. La ideología relacionada con este hecho es el nacionalismo, ya que el pueblo mexicano estaba decidido a defender el país de los franceses. La causa de este conflicto fue que los conservadores solicitaron a Napoleón III intervenir en el país, y este aprovechó para expandir su imperio. El cambio geopolítico que ocasionó este conflicto fue que México se convirtiera en un imperio francés. Con lo visto anteriormente, podemos concluir que las ideologías del liberalismo, el conservadurismo y el nacionalismo tuvieron gran importancia en el siglo XIX. Desde principios del siglo, las personas menos beneficiadas comenzaron a buscar la forma de expresar sus ideas, de obtener la libertad y tener mayor beneficio. Es así que el sistema monárquico y los reyes son derrotados y la burguesía asciende al poder. Comienza una época de avances tecnológicos e industrialización junto con un sentido unificador que cada vez se va haciendo más fuerte y se convierte en imperialismos. Ahora el objetivo es extender el dominio del imperio a todas partes del mundo y ser potencia mundial.